En este ciclo de entrevistas para visibilizar ante la opinión pública a los diferentes candidatos a la alcaldía, a la gobernación, hoy tenemos a un personaje que podríamos decir con una frase de cajón que no necesita presentación, pero me voy a atrever a hacer en un minuto un pequeño perfil de este ciudadano. Hijo de periodista, historiador, investigador, lector, escritor, enamorado de su ciudad, valiente, con cojones, no le ha tenido miedo a las dificultades, se ha visto muchas veces amenazado. Muchos hemos tenido diferencias con él, pero hemos defendido en las oportunidades que lo han amenazado su integridad y la hemos valorado. Este hombre no ha tenido miedo a decirle al pan pan y al vino vino. Tiene una respetabilidad que se la ha ganado con el pulso, no se la ha regalado nada. Porque si bien es cierto, viene de una familia de clase media que no ha tenido dificultades económicas. Su padre fue un periodista reconocido que también educó muy bien a todos sus hijos, que no fueron pocos. Tampoco ha tenido exuberancias ni muchas cosas, pero también ha sacado dentro de su tiempo sus veleidades y sus ahorritos para conocer el mundo. Se ha dado sus vueltas por ahí y lo han afinado. Es tal vez reconocido como el periodista de mayor número de denuncias que se han convertido en defensa de los intereses ciudadanos. Y se han convertido en defensa de los intereses ciudadanos cuando las autoridades correspondientes han tomado decisiones gracias a lo que este caballero, que ya va a entrar en diálogo con nosotros y con ustedes, ha hecho. Se trata de Miguel Ángel Rojas Arias. Breve, pero quise ser muy concreto en las apreciaciones del personaje de hoy. Miguel Ángel, gracias por venir. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por invitarnos. Lo veo un poquitico más negro. Eso porque que mucho sol en este mucho día. Sol, son dos cosas, mucho sol, recorriendo las calles de la ciudad con la gente, conociéndolas, y hemos estado en un verano importante. Pero además usted sabe que yo, a pesar de los años, sigo jugando fútbol y juego fútbol. ¿Y la rodilla cómo va? Bien, afortunadamente está mucho mejor. Juego fútbol el día sábado y el día domingo. Pero que veo que el peso sí está como un poquitico alto, ¿no? Altico, pero por eso es que nos hemos puesto en la tarea de hacer deporte y de jugar fútbol. Y a veces la jugadita de fútbol toca a las 12 del día, el sábado o el domingo, y el sol es bastante grande, y por eso estamos un poquito quemados. Yo he visto últimamente que las campañas políticas tienen unos elementos un tanto diversos a lo que deben ser unas campañas. Uno nota que ahora llevan a los dirigentes de las campañas donde taumaturgos para que le enseñen a bailar, a cantar. Recientemente hicieron una por aquí en el norte de la ciudad de Armenia, donde trajeron al señor Duque Linares, y el señor les hacía jugarretas y cosas para las elecciones. Otros sacan y echan mano de cantantes, de una cantidad de cosas como faranduleras. ¿Esa es la metodología para una campaña, o eso dista mucho de lo que debe ser una campaña política? Yo creo que las campañas políticas deben ser muy serias, ¿cierto? Digamos que nosotros hemos echado mano de actividades, si bien es cierto, lúdicas y pedagógicas, también y sobre todo de actividades que tienen que ver mucho con el conocimiento. Me parece que los candidatos deben de ser personas que tienen que valerse mucho del conocimiento de la ciudad, del conocimiento teórico también de la ciencia política y de la ciencia económica, de la ciencia administrativa, para poder ofrecerle a los electores una posibilidad absolutamente seria. Hay actividades de tipo lúdico también importantes. Por ejemplo, yo utilizo mucho el juego deportivo, porque me parece que, por ejemplo, el fútbol es excelente mecanismo para uno conversar con la gente. Voy mucho a las canchas de fútbol, a las canchas del Edén, a la cancha del Paraíso, a la cancha de la Corporación Bolo Club, donde he pertenecido hace mucho rato, y digamos que también hago lúdica en términos de la política. Pero me parece que lo más importante definitivamente es el conocimiento. Si desechamos el conocimiento como el elemento fundamental, el elemento primero
para poder hacer política, pues estamos desechando todo, porque lo que necesita un político y lo que necesita la representación de la opinión pública es una persona con mucho conocimiento en el estamento público para poder echar para adelante todas las actividades y para poder resolver todos los problemas que tenemos a diario los ciudadanos. Hay una discusión académica, Miguel Ángel, en el sentido de que el concubinato entre el periodismo y la política muchas veces es pecaminoso. Es decir, que muchas veces no se sabe cuándo un político es periodista, cuándo un periodista es político. ¿Usted cómo ha sabido imbricar estas dos situaciones? ¿Cómo lo ha sabido sellar, llevar para que de pronto no se desfigure una con la otra? Bueno, lo primero es que regularmente lo que se ha dado en el país y en el mundo es que los periodistas hagan un salto hacia la política y casi nunca al contrario, es decir, que los políticos lleguen al periodismo. Lo que ha pasado es eso, que los periodistas dan un salto a la política, y eso es una lógica de la actividad de estas dos profesiones, porque en el periodismo uno está muy vinculado con los problemas de la ciudad, en el periodismo uno está muy vinculado con los problemas de la política, está muy vinculado también con los azares, con la corrupción, con lo que está pasando con la ciudad, está muy vinculado con la gente, con el pueblo, y sabe muchísimas cosas. Y por ese saber, por ese conocimiento que va adquiriendo uno en la actividad periodística sobre las actividades de la administración pública, de la comunidad y de la política, entonces uno empieza a pensar que uno puede. Es decir, que uno es capaz, con el conocimiento que tiene ya de la ciudad y de los problemas, de hacer lo que los políticos no han querido hacer, o no han podido hacer, o no se les da gana hacer. Por esa razón, en el caso particular mío, después de conocer muchísimo el problema de la corrupción que hay en Armenia y en el departamento del Quindío, de tener el valor de denunciarlo desde hace 15 años más o menos que vengo denunciando todas estas atrocidades que pasan con la ciudad, empecé a pensar, y por sugerencia también de algunas personas, que era posible que nosotros encarnáramos la actividad del político con el conocimiento que tenemos de la ciudad y con el conocimiento que tenemos de los problemas y sabiendo cómo combatir ya la corrupción, ahora combatirla desde adentro. A usted se le critica algo que a mí particularmente me lo hizo injusto, y es de que usted no tiene experiencia en administración pública. Le hago la referencia que me parece injusto, porque yo tengo otro concepto. Sí. Pero hay uno generalizado que me es dado trasladárselo, que dice: Miguel Ángel Rojas es un excelente escritor, un excelente investigador, cómodamente se sienta en su mullido estudio del norte de la ciudad de Armenia, y allá con su grupo interdisciplinario hace las denuncias, pero el tipo no sabe un carajo de lo que es administrar un presupuesto, de qué es hacer una obra pública, de qué es estar metido en la administración. ¿Tienen razón o tengo razón yo que de pronto dudo ese criterio? Mire, ahí hay una equivocación. Primero porque yo estuve en la administración pública en el año de 1991 con el doctor César Hoyo Salazar, el que yo creo ha sido el mejor alcalde que ha tenido Armenia en los años de la elección popular de alcaldes. Yo fui jefe de desarrollo comunitario con el doctor César Hoyo Salazar y realizamos una actividad muy bonita, muy bella en toda la ciudad, buscando a los productores de los diferentes matices de la ciudad para poder unirlos y concretar con ellos unas ventas importantes de sus productos para que crecieran alrededor de la productividad. Luego, por esta experiencia que tuve, el doctor César Hoyo Salazar me nombró director de la Corporación de Fomento y Turismo de Armenia, y usted recuerda que habíamos salido del centenario, y esa Corporación de Fomento y Turismo de Armenia era una corporación a la que nadie le daba crédito, nadie creía en ella, porque llevaban 2 años con una deuda inmensa a todo el mundo, en el concierto local y regional y nacional, porque habían necesitado muchísima plata para celebrar el centenario y había una deuda inmensa. Entonces el doctor César Hoyos me dijo: mire, me lo voy a nombrar director de la Corporación de Fomento y Turismo y tiene 3 retos. El primero, sanearla. Tenemos una deuda con todo el mundo. El segundo, es necesario que usted termine el edificio de la corporación que está en obra negra. Y tercero, es necesario que usted haga unas muy buenas, tal vez las mejores fiestas de Armenia.
Y cuando terminamos el periodo, le entregué el balance al doctor César Hoyo Salazar y le dije, hemos pagado toda la deuda y tenemos un superávit de 70 millones de pesos, que en ese entonces era superior al presupuesto de la misma corporación. Hemos terminado no solamente el edificio, sino que hemos inaugurado lo que llamamos el Callejón del Arte de Armenia. Y hemos hecho las mejores fiestas de Armenia, que usted las recuerda, que trajimos por primera vez en Armenia 60 bandas juveniles de música, que fue lo que creó finalmente en la ciudad y en el departamento del Quindío el afinamiento para que todo el mundo en los municipios creara las bandas juveniles de música. Pero además le entregamos a la ciudad 2 eventos más. El Encuentro Nacional de Escritores, que trajimos escritores tan importantes como a Vallejo de Antioquia, a César Vallejo, sí. Trajimos a escritores tan importantes como María Mercedes Carranza, ¿cierto? La poeta y el poeta Espinosa lo trajo usted. Claro, también. Entonces, mire, y además le entregamos a la ciudad una cosa que también me pareció muy importante, que fue una biblioteca de autores quindianos. Es decir, en 18 meses hicimos una enorme labor, todo en el campo administrativo. Pero después yo fui nombrado como jefe, como secretario de prensa de la alcaldía de Armenia, el doctor Álvaro Patiño, y a los 8 meses él decidió nombrarme primer secretario de Desarrollo Económico y de Competitividad de Armenia, en un encargo que ejercimos solamente 4 meses, pero que le mostramos unos resultados tremendamente buenos para la ciudad, porque logramos poner 29 proyectos para la reconstrucción económica de Armenia, que fueron desechados porque la reconstrucción finalmente no se hizo económica sino social. Y a mí, digamos que me costó de alguna manera el cargo, porque yo luché fuertemente, porque dije hay que hacer primero una reconstrucción en términos económicos, porque más social en la vida del hombre no hay nada que lo económico, es decir, que el ingreso que tenga en su bolsillo para poder mantener su familia.